Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que se conecten con nosotros en el programa de hoy, como siempre un programa interesante, el tema muy importante y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Estamos en La Clave, transmitiendo hoy, miércoles 30 de agosto, hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Pues quisimos traer precisamente a colación este tema que en Veracruz pues es particularmente importante, pues por todo lo que ha sucedido en el estado en la última década, un poco más acerca de este tema. Y para hablar de esto, pues quisimos invitar, por un lado, a la señora María Antonia Bustos Becerra, integrante del colectivo Solecito, uno de los más importantes colectivos de búsqueda de desaparecidos en el estado, a quien le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos mucho que haya aceptado participar con nosotros esta noche. Señora María Antonia, bienvenida. Gracias, buenas noches. También se encuentra con nosotros Aline Bani, encargada de investigación del proyecto Bosque de la Esperanza, a quien le damos las gracias por participar esta noche en tan importante tema. Muchísimas gracias y gracias por tenerme hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Y pues bueno, empezar por, vamos a hablar por supuesto del proyecto del Bosque de la Esperanza, que además pues es una iniciativa muy padre, muy noble, nos parece, pero sobre todo queremos empezar hablando del diagnóstico que tienen sobre la situación que priva en el tema de los desaparecidos en el país, en Veracruz, como la relación que tienen los colectivos pues con las autoridades, y las autoridades les dicen algo o simplemente se salen por la tangente de los temas. ¿Cómo está el tema de los desaparecidos a nivel nacional y a nivel estatal? Quien quiera comenzar a contestarnos. Adelante, Toñita, si quieres. Pues, que dijo la pregunta, ¿cómo está a nivel nacional el Pues, tema de los desaparecidos, no? Nacional y estatal, de los dos nos interesan, ¿no? Uh-huh. Sí, pues la verdad, hay muchas desapariciones y la verdad ya han encontrado, cada día pues es más, y han encontrado varios restos y todo de las búsquedas, pero de las cuales no han obtenido las compañeras respuestas de que ya ve que han hecho ya las pruebas del ADN, y no ha habido, o sea, que les entreguen algunos de los que ya han encontrado las compañeras. Aline, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Bueno, en general diría, bueno, y justo en este día más que nunca, ¿no? Es importante mencionarle que sí vivimos una crisis humanitaria con las desapariciones que tenemos en el país, tal a nivel nacional que también tal en Veracruz. Puedo hablar desde mi perspectiva trabajando en el Bosque de la Esperanza, en cual estamos trabajando con varios colectivos en diferentes estados del país. Trabajamos en Veracruz, en California y en Guanajuato. Y allá obviamente hay patrones distintos en cada estado, pero al mismo tiempo hay esta similaridad en que todos están afectados de esta crisis tan fuerte, ¿no? Tan grave y tan cruel también. Entonces, sobre todo es muy importante y eso es también parte del proyecto, visibilizar esta crisis. Y toca que también se involucra más gente que todavía no es tan cerca de la experiencia de vivir con el día a día de tener a alguien desaparecido en su familia o en su círculo cerca de amigues. Entonces diría que sí, es un contexto muy difícil y muy fuerte en cuales nos estamos encontrando. María Antonia Bustos, del colectivo Solecito, desde su experiencia,
¿Cuál ha sido el trato de las autoridades? Estamos hablando de cifras muy importantes durante este sexenio, que se aumentan las cifras de desaparecidos, pero desde su experiencia, ¿cuál es el trato que siguen recibiendo? Pues el trato que hemos recibido es la negatividad de hacer que sigan los procesos adelante. Vamos y pues cuando no es una cosa es otra, o que no están, que no está el fiscal, que vayamos con los derechos humanos, va uno con derechos humanos y ellos nada más saben darnos, como decimos nosotras, carpetazo, porque no nos resuelven nada. Y respecto a las desapariciones, ya son muchísimas. Y ya son muchísimos los que se han encontrado, ya se han hecho pruebas de ADN y no, nuestros fiscales, que son los principales que nos deben de apoyar de que pues ya la identificación, y no lo hacen. María Antonia, pero esos hallazgos son mucho del esfuerzo de ustedes mismas, ¿no? Sí, como en Arbolillo y ahorita en otro lugar que fueron La Guapota, creo, han encontrado como 72 y fue colectivo Solecito los que los encontró, los de búsqueda que fueron. Y pues no, nada, tanto prendas como cráneos se encontraron. Ya, o sea, no le voy a decir que encontraron cuerpos frescos, pero sí así osamentas. Y no, pues todo, como decimos, lo van ahí amontonando y no hacen por entregarlo o llamar a las familias, que somos un montón que estamos en espera, y ya todas nos hicimos prueba de ADN. Y en ese sentido, de esos 72, ¿hace cuánto los localizaron? De esos tendrá como 2 meses. 2 meses. Sí. ¿Y qué pasó con esos cuerpos? ¿Se los llevaron? ¿Se los entregaron? ¿Desaparecieron otra vez? ¿Qué pasa ahí? Se los llevaron y pues los tienen en los CEMEFOS. Algunos los tienen aquí, otros los trasladan a Jalapa. Ya también hemos ido hasta Jalapa. Igual nada más nos muestran fotografías de ropa, de osamentas, pero al igual no nos han entregado. Solo a una compañera le entregaron, pero después de 5 años que le dijeron que lo habían encontrado. Después de 5 años se lo entregaron. Tendrá como 2 meses igual que lo entregaron. Ella lo recibió y ya lo tiene con ella. Pero de ahí es la única que lo ha recibido y de ahí nadie más. Una sola persona. Una sola persona. Valga. Mónica. Aline, tu punto de vista acerca de esta falta de atención, los retrasos, la opacidad en un tema tan delicado, con miles de familias que están a la espera de cualquier noticia. Bueno, sí, creo que y allá es muy importante tener en mente justo lo que está contando la señora Toñita, ¿no? Que son experiencias que muchas familias y muchas personas tienen en el día a día. No es algo que no pasa seguido, es algo que pasa muchas veces. Y bueno, está dentro de un patrón que vivimos a nivel nacional, ¿no? Justo iba a decir al inicio también que en este contexto que vivimos, los homicidios se estuvieron bajando en los últimos, a lo menos según los últimos números, pero sí se da cuenta que las desapariciones están aumentando fatalmente. Y ahí ya, de una manera, hay muchos incentivos para bajar estos números de los desaparecidos. Hay mucha falta de atención dentro de las fiscalías, dentro
los gobiernos locales a las víctimas, y también hay estrategias muy distintas en cual se nota que unos colectivos se atienden más que otros, ¿no? Y allá como creo que es muy importante tener en mente que son experiencias muy distintas, pero sí hay mucha falta de capacidades, falta de atención a estas experiencias. Y hay como un apoyo, bueno, una grave falta de apoyo a las familias en sus búsquedas, y también unas prácticas que revictimizan mucho a las familias, que es muy importante tener en mente. En ese sentido, Aline, señalas que están creciendo fatalmente, lo cual nos indica que están creciendo en gran número las desapariciones. ¿Tienen un estimado de porcentual o en números concretos de cuánto han aumentado esas desapariciones en el país de manera general? De manera general, yo diría que depende mucho del estado, ¿no? Sobre todo, en general, ha aumentado muchísimo en los últimos años. Se puede decir que el número de mujeres, por ejemplo, tripló en los últimos 6 años. Entonces, allá hay estadísticas muy claras que indican. Al mismo tiempo, al nivel estatal en Veracruz, también desde la experiencia de varios colectivos, se está calculando que este número que está publicado ahorita, que hay cálculos que dicen que el número, de hecho, debería ser 3 veces más alto, ¿no? Que hay una cifra muy, muy grande allá que no está reportada. Y a nivel nacional, son patrones similares, pero depende mucho del estado. María Antonia, ahorita, ¿cuáles serían las principales, pues, demandas, peticiones que se pudieran hacer? Porque al parecer desde otros países, incluida la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, pues ponen más atención a las desapariciones en México que las autoridades acá. ¿Cuál sería la urgencia inmediata, por ejemplo, del colectivo Solecito? Digo, ya nos dijiste parte de ellas, pero en la inmediatez, aquí, por ejemplo, en Veracruz. Pues que ya no hagan más simulación de que, o sea, ya tienen los cuerpos y pues ya no nos entregan nada. A nosotros, pues lo más urgente eso sería, de que ya esclarezcan todo eso, porque vamos y las autoridades pues dicen que no tienen el permiso, que todavía no llega no sé qué documento para que podamos ver eso, para que nos enseñen o más que nada para que nos entreguen. Y fíjese que hemos sabido también de puntos anónimos, igual nos cierran, no dan los permisos. Se van metiendo a búsqueda a donde consiguen que les dé el permiso. Pero hay otros puntos que se ha dicho que hay restos porque se ha recibido llamadas anónimas y quitan el permiso. Tan solo allá por el 13.5 por Framboyán, yo creo, ya tenían desde cuando un predio que para verlo y pues no les han dado el permiso, no los dejan entrar ahí. María Antonia, ¿se han dado casos de corrupción en el sentido, digo, a mí me pasaron algún reporte, no del Grupo Solecito, de que muchas veces les piden dinero para agilizar trámites o para, pues, enseñarle los cuerpos de los que han encontrado? ¿Usted ha sabido de algunos casos? No, o sea, más que la verdad, ¿para qué le voy a decir que acá les han pedido dinero? No. Nomás no hacen nada, pero no les piden dinero. Sí, no nos han pedido nada. Bueno, a las compañeras, yo nada más participé una vez en búsqueda, pero ya de ahí como nos van turnando, las compañeras fue la Guapota y otro lugar que dicen que está así rocoso, feo y que estaba peligroso. No recuerdo ahorita el nombre, cómo se llama ahí. Fue ahí que por eso nosotros no fuimos, porque dicen que tenían que bajar con unos lazos y que estaba muy feo.
y ahí precisamente encontraron muchos allá abajo, muchos restos. Pero hubo otro predio que encontraron, pero ahí ya no les dieron permiso, le quitaron el permiso y cuando ya no dan el permiso, pues no puede entrar uno. Y de hecho es una situación que se repite en varias partes del estado, ¿no? Igual aquí, que en Jalapa hay o sea, hay fosas dentro de un cementerio donde repetidamente colectivos han pedido pues que se busque ahí y pues las autoridades nada más cuando quieren medio buscan algo, sacan algunos restos y ya luego no se sabe más. En ese sentido, Ali, yo te pregunto, la cifra de desaparecidos oficial con la que se quedó hace poco, si no mal recuerdo, superaba los 100,000 desaparecidos en México. ¿Es correcta esa cifra? Sí. Pero resulta que se está volviendo a hacer un padrón. El gobierno federal ordenó hacer un nuevo padrón porque no le gustó la cifra y hemos estado enterándonos de las últimas semanas que están regresando a las casas de familiares de desaparecidos a preguntarles si su desaparecido ya regresó. Y pues lo que se está acusando ahí es que más bien lo que quiere el gobierno es reducir la cifra, que no suene tan aparatosa, pues porque va a ser a este ritmo pues la mayor de la historia del país. Ustedes como organización, ¿qué noticias tienen de eso? Y usted, señora, ¿qué opina? ¿Qué opina de esta actitud del gobierno? Pues la verdad que pues no nos quieren apoyar, ni nos quieren ayudar, ni nada. Como nosotros decimos, nosotros con los recursos que se juntan y todo, pues nada más no les pedimos a ellos dinero ni cosas así. Nosotros, le repito, con los recursos que hay, nada más lo que pedimos es los permisos para ingresar o que nos entreguen los que ya tienen, que nada les cuesta, que ya también tienen las muestras de ADN y pues no hacen ni una cosa ni la otra. Ali. Bueno, creo que allá como también es importante entender un poquito la historia, ¿no? Como dijiste, Aurelio, el número que referenciaste es parte del Registro Nacional, que es que empezó, bueno, al inicio de este sexenio. Y de una manera es muy importante tener estos números, ¿no? Estadísticas allá son importantes para poder magnificar el fenómeno que estamos viviendo. Pero también se necesitaría mucho más información para así entender el contexto en general. Pero allá lo que ahorita estamos viviendo y era parte del discurso últimamente, de un lado siempre había un subregistro enorme dentro de este registro. Obviamente hay muchas familias que todavía tienen muchas razones distintas para no reportar una desaparición. De una manera, muchas veces son experiencias de miedo, de estigma, de incluso como, bueno, directo como acosos desde las fiscalías, desde las autoridades para no hacerlo. Pero ahorita, últimamente, y eso también siempre ha sido un caso que hay un subregistro. Es un dilema que, bueno, obviamente hay diferentes maneras para calcular estos números. Por ejemplo, normalmente cuando una persona cuando alguien está buscando a alguien, el número dentro de las primeras 72 horas es parte del registro de las personas no localizadas y después de esas 72 horas se pasa a los números de los desaparecidos. Entonces allá hay casos en cual incluso familias no avisan cuando la persona reaparece o también es un error en muchas ocasiones también de la fiscalía que no hacen su chamba y no reportan bien. Entonces allá también toca que sí hay un subregistro, pero ahorita lo que hemos visto en los últimos días es que se instrumentalizó esto subregistro de manera, bueno, como narrativa para después justificar
iniciar con este nuevo censo, ¿no? 100% por motivos electorales. Bueno, y allá como hay unas maneras para maquillar las cifras y bajar los números, incluso maneras, bueno, prácticas ilegales. Es evidente que, por ejemplo, toda la idea que normalmente las comisiones y las fiscalías son las únicas que pueden hacer los censos a través, y como, bueno, allá como crear los números fijos, pero justo ahorita lo que pasó es que la Secretaría del Bienestar hizo estos cálculos. Se fueron a tocar las puertas, como dijiste antes, en varios lugares, usando diferentes bases de datos. Eran 3 bases de datos que usaron, uno de los programas sociales, uno de vacunaciones y de actas de difusión. Y así como juntar estos bases de datos para ver si sigue la persona desaparecido o no. Pero el hecho es que no hay maneras para verificar las cosas que encontraron, sobre todo, y eso es lo más importante para decir, hay mucho falta de tacto y falta de protocolo en estas prácticas. Entonces, todo esto es una problemática muy grande, una manera muy fea, diría, para maquilar y tratar de bajar este número por razones electorales. Entonces, María Antonia, desde su experiencia, ¿cómo empezó la pesadilla? ¿Usted está en condiciones de en esta pues terrible aventura de ser parte de las buscadoras? Lo anterior no le escuché la pregunta porque se fue el audio. Desde su experiencia, ¿cómo inició usted como parte de Solecito? Yo mi hijo tiene muchos años de desaparecido. Él está desaparecido desde el 2009. Wow. Y yo ingresé al Solecito en el 2020. No sabía del Solecito y la verdad, como a nosotros en el 2011, aquí nos vino a amenazar unos policías. Y yo pensé que me traían noticias y me vinieron a decir que si no quería que me pasara nada a mi familia y a mí, que dejara de andar buscando y moviendo. Entonces, a nosotros nos dio miedo porque en ese tiempo las niñas de él estaban chiquitas y pues vivía yo con mi hija y mis nietas, que ya ahorita son adolescentes. Dejé, pero pasado el tiempo y pues mi hija me dijo que pues yo creo ya era tiempo de que pusiéramos la denuncia porque su hermano no aparecía y no regresaba. Y fue como la puse, pero fue en el 2020, pero desde ahí yo he andado, mi fiscal es la fiscal Aurora y hemos andado, he ido hasta Jalapa, me han hecho ya las pruebas de ADN a mis nietas. Y yo digo porque mi preocupación es de que han encontrado muchas osamentas y pues yo digo ya ahí que vean lo de nosotros. El papá de él ya murió, tiene como 3 años o va para 4. Entonces no sabíamos que dicen que es más probable de la genética del padre o de un tío que de sus hijas y mío, que somos mujeres, que es más, según ahí nos dicen los de genética, que es más probable lo del papá, pero su papá ya no está. Entonces, según en la fiscalía me dijeron que iban a exhumar el cuerpo para todo eso. He dado las vueltas y como había mesas de trabajo, pues no me han resuelto nada. En ese sentido, y ya que lo menciona, junto con la cifra dura del número de desaparecidos, pues se ha destacado a últimas fechas que cada hora desaparece una persona en México y cada semana esa desaparición la comete un agente de autoridad, un agente del Estado. En este caso, pues es muy obvio que quienes tuvieron que ver con la desaparición de su hijo, pues fueron policías, ¿no?
porque finalmente ellos la fueron a amenazar. ¿Cómo ha cambiado desde su perspectiva y si se ha modificado algo a nivel nacional, que nos podrías decir, Aline, esta incidencia, esta participación de los agentes del Estado en los actos de desaparición? Nos queda claro que en el gobierno de Duarte era obvio que la policía estaba implicada, pero ahora las autoridades se quieren lavar las manos diciendo, no, es el crimen organizado, porque quién sabe en qué andaban, y ya sabemos las excusas que ponen, ¿no? Así es, así nos dicen, que si ya sabemos en qué andaban nuestros hijos, que qué nos hacemos. Y pues ellos más que nada tienen que hacer su trabajo, no nada más, porque mire, tan solo en Colinas, ¿cuántos no encontraron? Más de 300. Y todavía ahí en Colina hay más, pero como ya no quieren dar permiso, ahí ya cerraron el caso. Y han llegado también a avisos anónimos de que hay más personas ahí. Y no, todos esos cuerpos, todos esos osamentas, lo que tengan, lo tienen amontonado y amontonado, y no, o sea, no quieren sacarlos ni arreglarlos. Ahorita que fuimos al foro de Jalapa, tendrá como un mes, ahí hubo un matrimonio ya grandes los señores, que dicen que les hablaron que ya tenían a su hija, y cuando ellos se presentaron como a la semana que les dieron la cita, cuando fueron, ya no encontraron el cuerpo, que se perdió. Y nada más diga desde ahí, ahí empezaron a decir así, nosotras pues todas así nos alarmamos y nos espantamos, porque decimos, ¿cómo es que le hablaron que ya estaban para entregárselo? Y a la semana que le dieron la cita, no se la dieron enseguida cuando lo encontraron, van y no, que es una muchacha y que no encuentran el cuerpo, ahora el cuerpo se perdió. Diga usted, si lo tiene la fiscalía en su poder, la autoridad, ¿cómo es que lo pierden? Y ahora no lo encuentran. No lo encuentran. Así que a ver, ¿por qué no se lo quieren entregar? Porque es la misma autoridad la que les hace algo, y luego pues ahí va a salir que los padres lo van a investigar o todo, o lo van a estudiar, no sé, y ahí va a salir qué le pasó a la muchacha. Y pues eso yo creo a ellos eso nos hace pensar a nuestra ignorancia, que ellos no quieren que eso salga a la luz, y por eso prefieren no entregarlos, porque ¿para qué los quieren si ya tienen un montón? Además, ¿no? Aline. Bueno, yo diría que también hablando un poquito desde una perspectiva nacional, ¿no? Allá, bueno, es una práctica desde muchos años. Obviamente también había experiencias allá, por ejemplo, en la guerra sucia en el pasado, que todavía tienen implicaciones al día de hoy, ¿no? Cómo se formaron estas prácticas a nivel nacional, estatal también. Yo diría como también lo que tú dijiste, que el gobierno sí está tratando de lavarse las manos un poquito, que ahorita dicen, y es una narrativa también muy práctica para así decir, bueno, ahorita no son personas o implicados estatales, pero son autoridades militares, policías, pero son gente del crimen organizado, y es una narrativa que funciona de una vez para no tener que, dar seguimiento, no seguir y poder seguir con un caso de impunidad muy grave, y al mismo tiempo también obviamente implica un estigma muy fuerte a las personas que sí están desapareciendo también. Entonces, como son los dos lados, porque obviamente hay un vínculo muy fuerte cuando dicen que no son las personas policiales, pero son parte del crimen organizado, que todavía sigue, que otras personas piensan que las personas que desaparecieron igual eran parte del crimen organizado. Entonces allá es una práctica muy fea de los dos lados, pero para lavarse las manos, que tiene implicaciones muy graves a nivel nacional, y eso hemos visto dentro de los últimos años, sobre todo después de las 2006, ¿no? Entonces...
podemos esto que me parece muy interesante, esperanza en este día que, bueno, tiene que ver muchísimo con este proyecto. Aline, empezamos, así que sí. Sí, perdón, Mónica, no te escuché bien, pero me dijiste que explica un poquito más sobre el proyecto, ¿no? Sobre el Bosque de la Esperanza, sí. Sí, perfecto. ¿En qué consiste? Sí, gracias. Perdón, no sé que está cortando un poquito tu voz a veces, Mónica. Pero sí, feliz de contarles un poquito más. Es un proyecto colaborativo a largo plazo que justo busca facilitar el acceso a la memoria, al derecho a la memoria en diversas regiones de México, proponiendo un memorial autogestionado, inmersivo y virtual para las víctimas de desaparición forzada en el país. En concreto, el proyecto busca conectar espacios de memoria y protesta, coincidos como árboles de esperanza, justo lo que colgaron hoy en el Zócalo de Veracruz. Y esto se logra a través de conectar las colectivas, sus árboles y sus listones, los listones que cuelgan en los árboles, y así como conectar estas protestas a través de una plataforma virtual llamando el Bosque de la Esperanza. La idea es que para cada persona construiremos un memorial físico expresado como un listón que justo se cuelga en un árbol de la esperanza. Algunos de estos árboles ya son preexistentes en el país, incluso es una práctica desde muchos años, no es algo que nosotros emitimos. Es importante decir que nació en 2015 en Coahuila, en Torreón, allá con familias, y así inició una práctica a nivel nacional, y también es una práctica desde muchos años en otros países a nivel internacional. Lo que hace el proyecto es que cada listón que se cuelga en un árbol lleva grabado un retrato de la persona desaparecido y eso es adicional, un código QR que enlaza a la plataforma en línea, donde familiares pueden publicar audio, pueden publicar vídeo, imágenes, texto, recetas, lo que sea. También otros medios que cuentan la historia de su ser querido desaparecido. Y allá como es importante decir que iniciamos con ese proceso de una manera muy colaborativa. Nos encontramos justo ahorita terminando con la segunda fase del proyecto, que eran 2 fases de prototipo en cual hemos trabajado con varios colectivos, también teniendo en mente las diferentes experiencias de los colectivos en diferentes regiones. Y así también pensando en la idea que a lo mejor por ser regiones tan diferentes, que los deseos conmemorativos también son bastante distintos. Entonces hicimos estos talleres con diferentes colectivos para colectar estas ideas, estos contenidos que ellos quieren que forma parte de este proyecto, de esta plataforma virtual. Entonces hemos colectado toda esta información, trabajamos con una ONG que se llama Data Cívica, una ONG de aquí en la Ciudad de México que tal vez conocen, y ellos hacen toda la programación de la plataforma virtual. Entonces estamos en esto, justo terminamos creando como un primer parte de la plataforma, y la idea es después de acabar con esta fase de prototipo, se juntan mucho más familias. La importancia del proyecto es aquí un poquito la experiencia que lamentablemente viven muchos colectivos, muchos familiares y individuales que están buscando a alguien que no tienen un espacio de memoria. De una manera, hay contextos en cual los gobiernos locales no les dejen a los colectivos colgar listones en sus árboles o incluso los destruyen. Había muchos casos, en los últimos 3 años había 10 casos en cual destruyeron estos espacios. Entonces, hay muchos lugares en cual no es posible para personas tener un lugar físico para así tener su derecho a la memoria y practicarlo. Donde ahí nace un poquito la idea de justo dar y facilitar este derecho a la memoria a todos que quieren darse al proyecto, así poder poner su espacio de memoria en línea, en esta plataforma virtual. Y también algo que es importante decir es que justo uno de los resultados de los talleres que hicimos es que como mucha gente o a veces no tienen el acceso al internet,
mucha gente tiene como acceso al WhatsApp, ¿no? Que dentro de los planes de Telcel o cualquier compañía viene incluido WhatsApp y otras plataformas. Y la plataforma virtual se crearía, los listones virtuales se crearían a través de un robot en WhatsApp. Entonces las familias pueden allá subir las fotos, subir los fotos que quieren, los playlists en Spotify para crear su propio espacio virtual individualizado. Entonces hablé mucho ahorita, pero eso es un poquito la idea general del proyecto. ¿Cuántas personas están participando en este proyecto? Entiendo la información que circularon hoy. Son 7 árboles en 7 ciudades. Una de ellas es Veracruz. Y sobre eso le voy a preguntar a la señora María Antonia si participó de esto, cuántas personas participaron en Veracruz, pero en general, cuántas familiares de desaparecidos están participando de este proyecto. En adelante, Tony. Adelante. La verdad, en el colectivo somos como 200, más de 200. Pero ahorita participaron, pues la verdad sí han de haber habido como 70 personas y nada más se entregaron 33 listones porque van por partes, van a dar después otros 30 y después otros 30, pero ahorita pues las compañeras están muy contentas porque a pesar de la ausencia de nuestros seres queridos, pues ahí, como dicen, ahí tenemos para que sean recordados y no sean olvidados y nosotros pues seguimos buscándolos, pero agradecemos a las personas que nos ayudaron o nos obsequiaron ese listón. Entre ellas, pues yo estoy muy agradecida porque sí toqué el listón. Algunas compañeras de las que hoy fueron, pues no, pero dijeron que pues no habían ido al taller, pero sí van a ir al taller de nuevo, se van a integrar. Sí, allá es importante mencionar que justo la idea de solo dar el espacio a 33 personas en este primer fase era porque somos 3 personas del equipo integrantes que estamos como coordinando el proyecto. Y justo como ya mencionó la señora Tonita, que era importante tener estos talleres para esta fase de co-creación, co-crear este prototipo. Entonces era importante tener grupos pequeños para justo atender a cada persona, cada quien con sus deseos, hacer un análisis más profundo que justo querían que sería parte de esta plataforma. Lo hicimos justo con Solecito, que es un colectivo muy grande, que bueno, hicimos allá como un proceso en cual como las primeras que se aplicaron eran seleccionadas, no teníamos como unos criterios, solo las primeras. Y la idea es que todas las otras personas que ahorita todavía no han tenido el espacio para estar en un taller, que serían las próximas personas, justo cuando acabamos con el prototipo y ya cuando vamos a tener la plataforma físico tal virtual terminada, ¿no? Para así como poder hacer los talleres más grandes y dar la posibilidad a todas las personas que quieren ser parte del proyecto. Y justo eso es la idea del proyecto, que después de terminar con esta fase de prototipo, abrir el espacio a cada persona, a cada colectivo, a cada familia que quiere juntarse, para que sea un bosque muy grande, enlazando todas las protestas, todas las experiencias diferentes de las personas. Pues me parece muy interesante y yo les pregunto, no sé qué quiera comentar, pero habrá personas que no pertenecen a colectivos y que están pasando por esta terrible pesadilla. Habrán personas que pues se quedan calladas, que prefieren no darle seguimiento a la mala actuación de las autoridades, están ahí solas. Y bueno, María Antonia, tú has vivido ya como colectivo el acompañamiento de otras personas.
pero yo creo que serviría de mucho darle la oportunidad a estas personas que no pertenecen a ninguna organización, que no están conectadas, pues darles la oportunidad que se adhieran a este proyecto que me parece muy interesante, sobre todo el Bosque de la Esperanza, que como decía María Antonia, bueno, pues ahí tienes, pues como parte de tu familiar extraviado. Así es. Sí, nosotros hemos hablado con personas, de hecho, cuando vamos a la fiscalía, hay personas ahí que nos han mostrado que nosotros le damos folletos donde es la información, lo que procede o que hablen con la doctora Ross, pero algunas se han acercado al colectivo o a ellas, pero ¿qué cree? Algunas tienen mucho miedo, van a la fiscalía ya porque las llamaron o no sé, pero así meterse al colectivo y andar, nos han dicho que no porque han sido amenazadas de que, o sea, que les van a pasar o que se van a llevar a sus familiares o a los demás hijos que sí tienen chicos, entonces les da miedo, pero sí hemos apoyado en lo que cabe. Si alguien no sabe, pues le damos la oportunidad porque así como a nosotros nos brindaron de que uno está así a ciegas, ignorante, de por sí la autoridad cómo hace uno. Y si uno no sabe que uno, como yo que no sabía que tenía derechos, a que los derechos humanos me podían apoyar y hasta acompañar. Eso es lo que les explicamos a las demás personas que son nuevas, pero nos ha tocado no nada más a mí, también a las demás compañeras, que trata uno de apoyarlos, de decirle, pero muestran mucho miedo y algunos sí se han acercado, algunas no se acercan. Aline. Creo que es un punto muy importante que mencionaste, Mónica, porque justo, bueno, para nosotros también era muy importante tener las posibilidades y como programar y justo pensar el proyecto de una manera para que también personas que no se encuentren dentro de un colectivo se pueden juntar. Hay muchas razones, también depende de la región para cuál hay contextos en cual personas no están dentro de un colectivo, ni hay colectivos, y también queríamos dar este espacio a las voces, a lo mejor en muchos casos las voces más marginalizados, los contextos más marginalizados para así juntarse al proyecto. Incluso en este fase de prototipo tenemos 3 personas que no se encuentran dentro de un colectivo actualmente. Entonces, es muy importante tener las opciones dentro de este bosque que se pueden, dentro de la plataforma virtual, pueden elegir si quieren juntarse a un árbol de otro colectivo, haya opciones o también se creen como su propio árbol. Entonces, como hay maneras muy individualizadas para justo atender a estos casos, a estos contextos, ¿no? El proyecto arranca en 7 ciudades, ¿se planea llevarlo más allá? ¿Cuáles son los alcances que va a tener el Bosque de la Esperanza? Sí, la idea es que justo como abrirlo a la más gente que quieren juntarse. Ya tenemos una lista de espera con varios colectivos, con varias ciudades, con diferentes lugares en el país en cual hay gente que quieren juntarse. Esperamos que de una manera el proyecto obviamente facilita el acceso a la de memoria, pero al mismo tiempo también queremos aumentar el costo político para los gobiernos de destruir los espacios de memoria físicos que hay. Justo hoy hicimos como el lanzamiento oficial del bosque a nivel nacional a través de un mensaje que grabamos con varios colectivos con cuales hemos trabajado y así demostrar a nivel nacional también. Y eso es una referencia de alguien que me dijo, que nos dijeron unos integrantes del colectivo en Guanajuato, que ya no es un árbol solo, ya es un bosque, y si ataquen un árbol de una, ataquen el bosque de todas. Entonces es un mecanismo también para visibilizar lo que está pasando, lo que están viviendo dentro un contexto tal vez más marginalizado, pero así visibilizarlo a nivel
más alto y más grande a través de esta plataforma. Y así justo aumentar el costo político para los gobiernos de destruir estos espacios o para no dejar a los colectivos de tener un árbol. Justo en el puerto de Veracruz, es un caso muy reciente que, que nos dieron el permiso para sí poder colgar los listones. De hecho, recibieron el permiso la semana pasada y antes eran meses y muchos años de luchar para sí poder colgar esos listones en el Zócalo, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea que esperamos lograr a través del proyecto. Y sí también entrelazar las protestas diferentes, poder dar la oportunidad a las colectivas, a las personas individuales que se juntan al proyecto para conectarse con las luchas de otras personas, de otros estados. Y la plataforma ya también incluiría no solo los listones de las personas, pero también la información de los diferentes colectivos, de las diferentes organizaciones. Y allá cada persona tendría el espacio y la oportunidad para subir cosas que quieren que sea beneficial para las otras personas que forman parte. Y después la idea de y eso es un poquito de parte en cual Maevia y yo, que somos 3 personas, como ya dije, y Maevia y yo somos de Suiza, y fundamos como una ONG en Suiza justo con la idea de, crear y trabajar en temas de memoria para también traer estas luchas al contexto internacional en Ginebra, en cual se encuentran todas las organizaciones de derechos humanos, la ONU, diferentes organizaciones que trabajan también en el tema de desaparición forzada, para visibilizar el contexto, la crisis humanitaria a este nivel también. Y visibilizar y también crear entendimiento y también empatía con una audiencia no afectada que a lo mejor no entiende los problemas y las experiencias y el fenómeno en general que están viviendo la gente en México, ¿no? Entonces eso es un poquito la idea a largo plazo también. María Antonia, ¿cuál sería tu mensaje en ese sentido desde tu experiencia para las personas que no se han unido, lo que estás viviendo? Pues que la verdad que se unan a nosotros o que luchen si no se quieren unir a un colectivo, pues que no dejen de luchar y ser perseverantes o insistentes con las autoridades, que hay que estar con ellos para que podamos seguir en esta lucha, porque no, si nosotros nos quedamos sin hacer nada, pues ellos menos se mueven, aunque nos digan que mañana o que pasado y así, pero pues yo pues sí les diría que se unan o que sigan buscando o que entren pero pues a ver. Tenemos aquí un comentario de la audiencia. Nos dice América Muñoz: es tremenda la situación que prevalece y la falta de respuesta del Estado, más allá de las cifras que ofrece el gobierno abierto y de su registro de la problemática, es que persiste la simulación para según dar respuestas. Tal parece que en este tema no se quiere invertir en la estrategia y herramientas para rescatar los cuerpos de los desaparecidos. Creo que pues estarán sin duda de acuerdo con esa opinión. Hablando en general, que como señalábamos al principio, como bien afirmaron al principio, pues México está inmerso en una crisis humanitaria, en una crisis de violencia, y que tiene uno de sus puntos más crueles, más descarnados en el tema precisamente de los desaparecidos, por lo que eso implica. No solamente la violencia que arrebata a un ser querido, sino es la violencia que no te permite siquiera saber qué fue de esa persona, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué le exigen las organizaciones civiles? ¿Qué le exigen los familiares de desaparecidos a las autoridades de los 3 niveles de gobierno? Las autoridades municipales, que también tienen responsabilidad, porque luego sus policías son los que cometen esos actos,
las autoridades estatales, que como las de Veracruz, ya no quieren saber del tema, a pesar de que fue su primer compromiso del actual gobierno atender el tema de desaparecidos. Fue lo primero a lo que se comprometió el gobernador Cuitláhuac García. ¿Y qué le piden al presidente? Que se niega a reunirse con las madres de desaparecidos y que quiere maquillar las cifras. ¿Qué le piden a esas autoridades? ¿Quién quiera comenzar? Pues que nos hagan justicia, ¿no? De que nos apoyen o nada les cuesta dar los permisos o darle seguimiento a nuestras carpetas, que luego hasta también ha pasado que se han perdido las carpetas, no las encuentran y pues nada más, como decimos aquí, nada más nos dan carpetazo y no hacen nada. No, si se les pierden cuerpos, que no pierdan carpetas, ¿verdad? Aline. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo que, bueno, tocaría, y es lo, según yo, lo más importante, que justo atienden a las familias, atienden a los colectivos que se alinean con los bueno, las cosas que prometieron en las fases de elecciones, ¿no? Y justo como sí, atender a las familias que de una manera cargan el peso más grave de esta crisis y al mismo momento también trabajan lo más para adelantar en un futuro y como trabajar mucho en este tema de una justicia transicional, que, bueno, es un logro que es un reto a largo plazo que ahorita no lo veo factible en el contexto actual, pero a lo menos como allá sí dar permiso a pequeños pasos, pedacitos que serían o formarían parte de una justicia tradicional, ¿no? Y allá como veo muy importante justo este tema de memoria, que sí crear estos espacios y dar las oportunidades a las familias que tendrían el derecho a la memoria y también así crear crear una conciencia y empatía al nivel nacional para la crisis que estamos viviendo y también para el futuro, porque creo que la memoria ya toca también un parte muy importante para prevenir violencias en el futuro. Sí, entonces eso diría que serían las cosas más importantes. Bien, nos dice Chanté Falcón, a México le faltan personas honestas al frente y cabe mencionar que el gobernador siempre se quiere lavar las manos con cualquier pretexto. Estamos de acuerdo. Pues les queremos agradecer muchísimo que hayan pues participado con nosotros esta noche, que nos hayan regalado esta hora de su tiempo, además en un día pues que seguramente fue muy ajetreado por todo lo que implicó. Les estamos doblemente agradecidos y pues señalar que este es un problema, como es un fenómeno, un problema del cual pues todos los ciudadanos tenemos que hacer conciencia, porque nadie está exento de llegar a padecer la pérdida de un familiar de esta manera, ¿no? Entonces, exigir por quienes han sido víctimas, pues tendría que ser una cuestión de conciencia social de todos quienes vivimos aquí. Y pues bueno, les queremos mucho agradecer, señora María Antonia, Aline, pues por haber compartido con nosotros sus experiencias y este proyecto que pues es maravilloso, porque finalmente lo que hace es visibilizar a quienes se está queriendo recriminalizar, se está queriendo revictimizar, volviéndolos a desaparecer. Pues muchísimas gracias y pues en La Clave siempre encontrarán un espacio pues para poder hablar de estos temas, para poder visibilizarlos precisamente. Muchísimas gracias a los dos por darnos este espacio y también muchísimo gusto verte, Tonita, de esta manera. Gracias. Sí, y muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Gracias. Hasta pronto. Hasta